los enigmas del pasado, los misterios de nuestro tiempo, los desafíos del futuro en Crónicas de San Borondón. Pues aquí estamos en Crónicas de San Borondón, en Canarias Radio La Autonómica, con estos tambores tan evocadores que llaman a las tropas, llaman a nuestras filas. Y queremos y deseamos arrancar nuestras Crónicas de San Borondón con un tema que no les va a dejar indiferentes. No queremos que les deje indiferentes. Hace algunos meses la editorial Luciérnaga publicaba Los peligros del ocultismo de Manuel Carballal, Crimen, delito y misterio era el subtítulo. Quienes conocemos a Manuel Carballal, quienes seguimos su trayectoria, siempre hemos sabido que era un rara avis dentro del mundo del misterio. Un apasionado, un buscador, pero también una mente inquieta, una mente escéptica, sanamente escéptica, cabría añadir. Y siempre le hemos conocido, transitando precisamente por esa frontera, a veces tan desestabilizante, a veces una frontera que puede llegar a la desmotivación y que en otras ocasiones se convierte en un impulso, en todo lo contrario, precisamente en una motivación, en una necesidad de seguir adelante. Los peligros del ocultismo, que los tiene y que en muchísimas ocasiones son obviados, incluso a veces intencionadamente silenciados. Manuel Carballal, amigo, muy buenas noches. Hola, buenas noches y feliz inicio de temporada. Muchas gracias, ya ve que lo estamos haciendo contigo. Serás algo así, sin pretenderlo y sin habértelo propuesto directamente, una especie de padrino de esta temporada. Caray, o sea que... Es un honor y una responsabilidad. Oye, Manuel, obviamos de forma consciente los peligros del ocultismo o sencillamente los ignoramos. Pues yo supongo que un poco ambas cosas, porque realmente quienes nos acercamos al mundo del misterio, las más de las veces quedamos fascinados, porque a mi juicio pocas cosas hay tan atractivas, tan estimulantes y tan interesantes como eso que llamamos el mundo del misterio, y precisamente por ser fascinante, por ser deslumbrante, a veces nos ciega un poco y no nos damos cuenta de que también tiene un lado oscuro, ¿no? Un lado oscuro que se puede manifestar con muchos tipos de peligros a los que tenemos que enfrentarnos cuando nos acercamos a estos temas tan seductores y tan interesantes. Yo siempre digo que el primero es el dinero. Nos puede costar nuestro dinero acercarnos a estos temas imprudentemente, nos puede costar la salud, nos puede llegar a costar la libertad, y en algunos casos, especialmente dramáticos, nos puede incluso llegar a costar la vida. Así que sí, es un tema realmente serio. Ha sido para Manuel Carballal transitar por estos territorios especialmente pantanosos desmotivador o motivador, porque claro, el oyente que nos esté en este momento sintonizando, que siga esta conversación y que a lo mejor no conozca toda tu trayectoria, puede pensar que cuando empiezas a investigar estas cuestiones y empiezas a descubrir fraude o empiezas a toparte de bruces con un montón de dramas personales que a veces pues, tienen ese final tan dramático que tú acabas de apuntar, pues a uno le dan ganas de tirar la toalla, de no seguir o de renegar de cualquier aspecto que suena misterio y emprender incluso hasta una cruzada contra todo lo aparentemente inexplicable. Este no ha sido tu caso. Tú, curiosamente, te has mantenido, eso sí, en una posición bastante distinta a la de la inmensa mayoría de quienes investigamos o divulgamos habitualmente, pero sigues, esa es la sensación, sigues confiando en que hay cosas inexplicables, ¿no? Bueno, más que confiando, tengo la... O certeza incluso, ¿no? Claro, tengo la certeza absoluta. Lo que ocurre es que quizá todos somos fruto de nuestras experiencias, de nuestras propias vivencias. Y yo he tenido muy cerca algunos casos terribles, tremendos, brutales,
quizá por moverme en ese punto de intersección en el que confluye el mundo de la investigación criminal, el mundo de la investigación policial, de la criminología y el mundo del misterio, que es donde se dan todo ese tipo de aspectos del lado oscuro, de las anomalías, los fraudes y las estafas paranormales, las adicciones al misterio, las sectas, los crímenes rituales, los suicidios esotéricos, y sobre todo por haber tenido uno muy cerca, porque mi madrina, la persona con la que yo me introduje en el mundo del misterio, la persona con la que yo hice por primera vez una sesión de Ouija, o una psicofonía, o una sesión de escritura automática, o una tirada de cartas, o una carta astral, Josefa Losada, que era una socióloga y una mántica gallega, muy conocida a nivel nacional en los años 80 y 90, ella terminó desembocando en una adicción a las prácticas de contacto, en su caso a través de la escritura automática, y terminó quitándose la vida, terminó suicidándose, ¿no? Directamente relacionada con esa adicción a la escritura automática. Entonces, cuando un caso tan brutal te toca tan de cerca, es lógico que te polarices hacia un estado de escepticismo y de prudencia. Por eso yo soy consciente de que muchos compañeros me reprochan ser tan escéptico, ser tan exigente, pedir que seamos tan rigurosos cuando hablamos de estos temas, pero porque no son una coña, porque realmente son importantes para la gente que cree en ellos. Eso no quiere decir que haya nada sobrenatural o extraterrestre o paranormal detrás de los casos, pero si la persona que los vive se lo toma demasiado en serio, pues puede llegar a desembocar en casos tan terribles como el de mi madrina. Manuel, estudiaste teología y criminología y te has especializado precisamente en la criminalidad que está asociada a las creencias religiosas. Alguna vez hemos hablado aquí en Crónicas contigo acerca también de esa gran labor con el ojo crítico, el único superviviente, ¿no?, de una época en la que los boletines, los investigadores, las investigaciones se comunicaban a través del formato papel y se enviaban por correo. Bueno, tú todavía lo sigues haciendo en papel, fotocopiando y enviando por correo, ¿no? Sí, y grapando a mano y plegando a mano, que hay que ser friki, ¿eh? Sí, vivimos 25 años haciendo un boletín a fotocopias. Es curioso y hasta cierto punto malévolo disfrutar con tus entradas en Facebook, o sea, entradas en las nuevas tecnologías, en la red de redes, pero leyéndote cómo estás grapando. Es decir, es curioso, ¿no? Es una especie de anacronismo, ¿no? De un par de objetos fuera del tiempo. Eres un personaje fuera del tiempo, ¿eh? Sí, en cuanto a esto, ¿no? Cuando ves que todo el mundo se pasó al formato digital y que desaparecieron los boletines en papel que tenían, yo creo que un encanto especial. A mí cada vez que voy a la fotocopiadora y cojo las cajas con los boletines impresos y los hueles y los tocas, ver la revista en papel, o sea, a mí me da un cierto orgullo, y sobre todo por la calidad, porque se han ido sumando investigadores, y en los últimos números muchos académicos, catedráticos, doctores, profesores de universidad, que publican trabajos en el Ojo Crítico que son inverosímiles, o sea, que además no tendrían cabida en una revista comercial, probablemente por ese espíritu crítico y desmitificador. El último número del Ojo Crítico tiene más de 100 páginas, es casi un libro, y ahí tienes firmas de catedráticos, de antropólogos, de médicos. No sé, a mí me parece que ya solo por eso merece la pena seguir sacando la edición en papel, porque los colaboradores lo agradecen. Cuando llega el cartero y le da el sobre y se sacan su revista impresa, yo creo que, aunque solo sea por respeto a ellos, por su generosidad con lo que nos mandan, merece la pena. Desde luego que sí. Bueno, también se puede acceder en formato PDF y uno imprimírselo o leerlo en el formato digital si le resulta a alguien más cómodo, pero es lo que tú dices, es un desperdicio no tenerlo en papel. Así que bueno, a través de la web y de las redes sociales del Ojo Crítico se puede acceder no solo al último, sino a todo el archivo del Ojo Crítico. Manuel, a ti este interés por este lado fronterizo, no sé si lado oscuro, lado de las sombras del misterio, te viene desde hace mucho tiempo. Hablabas de Cassandra, ¿no? De ese caso tan directo y tan personal del que pudiste ser testigo y en parte también.
pero ya en el año 95 ya publicabas una primera monografía sobre este tema, también junto a Gabriel Carrión te internaste en los vericuetos, en los entresijos de un mundo maldito como el de las sectas y el satanismo, es decir, que has convivido, has transitado hasta la actualidad con este tipo de temas fronterizos y te has encontrado con todo tipo de casos. En base a todo esto, ¿sería acertado afirmar que el mundo del misterio es un caldo de cultivo especial para el crimen o para que los desequilibrios mentales afloren? ¿O es otro mundo igual de fértil que cualquier otro aspecto, como pueda ser, no sé, el mundo del deporte, cualquier otro tema que es llevado al extremo? Qué gran pregunta, José. Pues yo creo que has metido el dedo en la llaga. A pesar de lo brutal que puede resultar cuando tú echas, me lo están comentando muchos lectores, ¿no? Que cuando empiezan a leer hay momentos en algunos casos que tienen que parar la lectura porque dicen que les desborda, ¿no? Que es terrorífico lo que estoy contando, y lo más terrorífico es que son casos reales, que no se trata de una novela de ficción, y puede dar la impresión de que, caray, de que todo este mundo es muy oscuro, pero no es más oscuro que cualquier otro mundo en el que convive la sociedad. El crimen, el delito, la criminalidad se expresa en cualquier aspecto de la cultura y de la convivencia de una sociedad, y este simplemente es una parte más. Lo que ocurre es que es la parte que a mí me interesa, es la parte que a mí realmente me apasiona, que es el mundo del misterio, y además es un mundo menos reglado que otros mundos, porque en el mundo de las anomalías cualquiera puede llegar al mundo de lo paranormal, de los ovnis, y autotitularse ufólogo, parapsicólogo, y nadie le puede decir nada, porque como no existe una reglamentación académica, no hay una titulación que te permita, tú no puedes decir que eres dentista si no tienes una titulación que te acredite, porque yo te puedo denunciar. Pero si alguien dice que es ufólogo o astrólogo o vidente, ¿quién se lo va a discutir? Ese quizá es el punto débil en el que nos movemos, y es lo que posibilita que haya tantos fraudes. Yo siempre lo comparo con el mundo de la política. Si tú quieres votar a un político honrado, hombre, primero tienes que ver cuáles son los corruptos para diferenciarlo, ¿no? Pues en el mundo del misterio ocurre lo mismo. Lo que pasa es que en el mundo del misterio quizá incluso hay más corrupción que en el mundo de la política, precisamente por esa falta de reglamentación. Oye, ¿y hacemos pedagogía los que divulgamos, los que investigamos acerca de estos peligros o no? ¿O no la suficiente al menos? No, yo creo que no, en absoluto, porque es poco comercial. Es asustar al consumidor del producto misterio, que es un producto como cualquier otro, o sea, dentro de su dimensión comercial, igual que el fútbol es un deporte y al mismo tiempo es un comercio, o la moda es una forma de comercio, o la literatura o cualquier otro aspecto de la cultura, en el ámbito del misterio hay también una dimensión comercial, y yo entiendo que este tipo de temas son poco cómodos para quienes se profesionalizan con el mundo del misterio, pero yo creo que lo más honesto, lo más legítimo sería ser los primeros en limpiar la casa y en advertir de ese lado oscuro a quienes queremos que sean nuestros clientes, ¿no? Creo que eso sería lo más sano. Lo que ocurre es que también hay otro problema, y es que, y lo hemos hablado en otras ocasiones tú y yo, en el mundo del misterio, de las anomalías, abunda la divulgación, pero hay muy poca investigación, porque la investigación es tremendamente costosa, requiere muchísimo tiempo, mucho esfuerzo. Una cosa es encuestar a un testigo de una anomalía, recoger su relato y publicar un artículo o un libro o hacer un programa, eso sería divulgación, y otra cosa es llegar hasta el final, en qué es lo que ocurrió en ese caso, qué hay de cierto o de falso, y hacer una investigación, porque una investigación es algo mucho más complicado. Y precisamente, claro, por suerte o por desgracia, nos movemos con publicaciones, con libros, con revistas, en los que en general hay mucha divulgación, pero muy poquita investigación. Claro. Y a veces incluso hasta puenteamos esa fase de la divulgación y nos autoerigimos como investigadores con un corte y pega, ¿no? Es decir, incluso nos saltamos eso, ¿no? La propia encuesta, y usamos la encuesta de otro, que esto también lo habrás visto y lo habrás sufrido en infinidad de ocasiones. Manuel, cuando el gran público, ¿vale? Y también el público que sigue estas temáticas de una forma
más habitual piensa en peligros del ocultismo, creo que hay varios estereotipos que rápidamente acuden a su mente. Es decir, el enganche a la tabla Ouija, la posible posesión, ya sea por espíritu o la posesión diabólica, y la estafa monetaria que pueden perpetrar desde videntes a medios o cualquier persona que asegure poseer un poder especial y cobre por él. ¿Sería correcto, o en este orden o en un orden diferente, pensar que esos son los grandes o los tres estereotipos que la gente asocia más habitualmente al mundo del ocultismo y sus peligros? Sí, creo que es correcto definirlos como estereotipos, pero no son los mayores peligros. Uh-huh. De hecho, casi es lo mejor que nos puede ocurrir cuando nos acerquemos al mundo del misterio, porque al fin y al cabo que un vidente te estafe 50 o 100 euros, que pueda consultar una consulta, que es lo más probable, que es lo que va a ocurrir, que te estafen, pues sí pierdes tu dinero, pero bueno, dentro de lo que cabe, sigues con tu vida, ¿no? Una adicción a una práctica paranormal, que se dan, y son mucho más frecuentes de lo que pensamos, pues realmente te puede generar muchos problemas de angustia, de ansiedad, problemas psicológicos, pero solo en casos muy extremos llega a perpetrarse algo más grave, ¿no? Y sí, son los riesgos más habituales, como caer en una secta, que evidentemente puede ser dramático. Lo que ocurre es que pueden ocurrirte cosas muchísimo peores. Afortunadamente, por estadística, lo más probable va a ser que te engañen, porque lo mismo que ocurre en política, o sea, lo más probable es que cualquiera de nuestros oyentes, después de haber votado un determinado partido político, cuando pasan los meses y se ve que no cumple sus promesas electorales, se siente estafado, se siente engañado. Bueno, quién sabe, a lo mejor es que incluso va a volver a votarle en las próximas elecciones, claro, ¿no? Porque yo hace unos años hice una investigación para que se publicó en la revista del Cuerpo Nacional de Policía sobre las estafas esotéricas, y puse varios anuncios en revistas especializadas como Más Allá, como Año Cero, puse anuncios en programas de radio especializados como Espacio en Blanco, etcétera, pidiendo que quien considerase que había sido estafado por un vidente se pusiese en contacto conmigo. Y ahí reuní un universo de casos bastante amplio, me escribió mucha gente, me mandaron muchos testimonios para hacer ese estudio. Y una de las cosas que se repetía mucho, que me hacía mucha gracia, es que me escribía gente que me decía, mire, es que a mí me estafó Octavio Cebes, me estafó Aramis Fuster, me estafó Rappel, me estafó tal, pero yo lo que quiero es que usted me diga cuál es un vidente auténtico para ir a consultarlo. Digo, hombre, caray, si es que no aprendes cuando te han estafado tantas veces, y ese sí sería un perfil de persona adicta, ¿no? Que es incapaz de tomar sus propias decisiones y consultar a su brujo de cabecera. Pero bueno, al fin y al cabo, lo único que pierde es dinero, bueno, y su tiempo, claro. Oye, ahora estaba pensando en el perfil del mántico adicto, no sé muy bien si esa sería la etiqueta, ¿no?, que trazaba Clara Tahoces hace ya casi 2 décadas o más de 2 décadas, ¿verdad? Esa dependencia, o sea, es que se da, ¿no? Se da y creo que todavía se sigue dando, aunque quizás esa adicción igual se canaliza a través de los teléfonos que siguen funcionando, curiosamente, todavía siguen funcionando. Eso cuando ya nadie parece usar el teléfono para llamar, ¿no?, por él, Sí. sigue funcionando las consultas de este tipo, ¿no? Y mueve, según Montoro, más de 3.000 millones de euros al año, que son los que declaran, pero como la mayoría no declaran, es economía sumergida. Ya. Probablemente los teléfonos mánticos mueven mucho más. Lo que ocurre es que ese estudio que hizo Clara en el proyecto Maitreya hace unos años para definir el perfil del adicto a las mancias ha cambiado mucho, porque todo ha cambiado. Con la revolución digital, todos los peligros del ocultismo se han multiplicado. Hoy tenemos que enfrentarnos a nuevos demonios, a nuevos cánceres del misterio que antes no existían y que ahora se extienden por las redes sociales. Ahora tenemos que enfrentarnos a fraudes mucho más sofisticados que nunca antes en la historia, como son las campañas de marketing viral perpetradas por agencias de publicidad con muchísimos recursos, que entran en las redes sociales y que son capaces de colocar casos inmortales. No importa que tú los investigues y hayas descubierto el fraude. Yo además tengo experiencias directas en ese tema y con mucho orgullo por haber desmantelado fraudes virales como el Yeti de Formigal o el Omni Gallego, otros cuando todavía estaban en proceso. Pero esto antes no existía. Antes podía llegarte un tipo con una foto trucada de un ovni
y eras tú contra ese tío, ¿no? Pero ahora todo el tema de las redes sociales, cosas como estas, de los fraudes virales, lo hacen todo mucho más difícil. Bueno, estoy recordando que sí, que a los de Terra los dejaste contentos con lo del Omni Gallego, ¿no? Hace un par de años. Bueno, nuestro invitado, Manuel Carballal, hace ya algunos años, como digo, lleva varias décadas precisamente mostrando esta cara del misterio, pero también investigaciones de otro tipo. O sea, todo hay que hacer justicia, es decir, no te has especializado solo en esto, sino que has seguido también trabajando en otros ámbitos. Hace algunos años daba recomendaciones para precisamente ese tipo de preguntas tan habitual, ¿no? Bueno, ¿y cómo reconocer a un vidente bueno? Bueno, al margen de lo que contabas entonces, yo recuerdo que fuiste la primera persona, si no la única, a la que le escuché recomendar que pidieran factura. Claro, es que la gente no pide factura y la mayoría de los videntes, ya al pedirles una factura, se ponían a la defensiva y puede que hasta ni te cobrasen, ¿no? Hoy en día algunos dan factura, ¿no? Esto también ha cambiado un poco, están más perseguidos o más vigilados desde el punto de vista económico, que eso no significa que lo que te cuenten sea verdad o no. Exactamente, es que son dos cosas Son dos cosas diferentes, sí, sí. Yo me he encontrado con profesionales de las mancias honestos en el sentido de que ellos creen que realmente pueden ayudar a sus clientes, pero que ellos lo crean no significa que sea cierto. Hay curanderos que con la mejor intención del mundo pueden pensar que pueden curar el cáncer o pueden curar el SIDA, pedirte que abandones la medicación porque ellos creen que te van a curar y te mueres. Claro. Con la mejor intención, pero te mueres. Entonces es cierto que hay profesionales de la adivinación que yo estoy convencido de que son honestos en el sentido de que creen en lo que hacen, y te diría más, que incluso es posible que puedan llegar a ayudar a sus clientes, pero desde un punto de vista terapéutico. Yo todavía no he conseguido encontrar a ningún vidente que fuese capaz de demostrar empíricamente que tenía ningún tipo de capacidad extrasensorial. Lo que ocurre es que si tú crees en sus consejos, digamos que juegan el mismo papel que puede jugar un psicólogo o un confesor, o un sacerdote, si eres creyente, ¿no? Porque contar tus problemas, compartir tus miserias con una tercera persona siempre puede darte un cierto alivio. Entonces, desde un punto de vista terapéutico, bueno, pues sí, pues puede llegar a ayudarte. A veces simplemente hablar con otra persona, y si no eres creyente y no quieres ir a un sacerdote o no confías en los psicólogos, pues a lo mejor te puede llegar a ayudar. Pero eso no significa que tenga ningún tipo de poder sobrenatural. Manuel, parece que especialmente dramático, o por lo menos se nos antoja personalmente, aquellos casos en los que termina en suicidio, ¿no? En los que la deriva y es tal que ni el apoyo de las familias ni el apoyo terapéutico consiguen causar ya ciertos desequilibrios que desembocan en eso. Quizás el caso de suicidio vinculado con el misterio más conocido por el gran público, porque de hecho fue llevado al cine, fue el de los suicidas de Tarrasa, ¿no? En la película Platillos Volantes. Pero claro, cuando leo tu libro empiezo a ver que hay un montón de casos. De hecho, no conocía, se me había pasado uno que te narró el propio Sinesio de Arnel, ¿no? Uno de los grandes de la investigación psicofónica en nuestro país. Hay demasiados, ¿verdad? Sí, lo que ocurre es que, como te decía, es un tema un poco maldito y nadie se había molestado o ocupado de compilarlo, y cuando lo reúnes todo y lo ves delante de ti, la verdad es que tiene un aspecto bastante siniestro. Y aunque hasta cierto punto quizá socialmente parece más comprensible que temas como las psicofonías o la ouija o el ocultismo, las sectas, bueno, pues puedan llegar a desembocar en suicidio, cualquier aspecto del mundo del misterio tomado con la suficiente pasión y obsesión puede llegar a un desenlace terrible. Y incluso el tema ovni, que fíjate que parece que es una de las cosas más inofensivas, porque tú puedes creer en los ovnis o en los extraterrestres o no creer y parece que no te va a afectar a nada en tu vida, en absoluto. Hay casos tremendos, el de Joan Turballés y José Félix Rodríguez, los suicidas de Tarrasa que mencionas. A mí fue un caso que me marcó porque además le dedicamos mucho tiempo y mucho dinero, y para mí, que vivo en La Coruña, imagínate, cada vez que tenía que desplazarme a Tarrasa, en Barcelona, era cruzar literalmente la península y pasarme semanas y semanas
porque cuando empiezas una investigación, claro, cuando por fin consigues agarrar una pista no quieres soltarla, ¿no? Y esa pista te lleva a otra y esa otra, y fue un trabajo. En aquel momento nadie hablaba de los suicidas de Tarrasa, fue hace muchos años. Además tuvimos que enfrentarnos a un boicot brutal por parte de la comunidad ufológica, que lógicamente estaba avergonzada por aquello que había ocurrido, ¿no? Porque por lo menos uno de ellos era un investigador ovni, el otro era un contactado, pero uno de ellos era un investigador, y que llegasen a quitarse la vida, además de una forma tan terrorífica, impactó mucho a la comunidad ufológica. Pero es que luego siguieron produciéndose casos, y a mí y es la primera vez que lo publico en este libro, a mí uno que me impactó especialmente, porque todos conocemos la génesis de esta historia, el caso de las hermanas Kronfeld, que están directamente vinculadas con unos anuncios que se publicaron en 1989 en El País, en el que se anunciaba que JJ Benítez estaba muerto. Y claro, yo recuerdo, además, realmente recuerdo, yo entonces vivía con mis padres, y recuerdo cómo mi madre, yo estaba en la habitación y me llamó en el programa de la tarde, creo recordar que era el de María Teresa Campos, porque había aparecido JJ Benítez diciendo que esos anuncios que se habían publicado eran falsos, que ya estaban investigando, y que él estaba bien, que él estaba vivo y que no le había pasado nada, ¿no? Bueno, pues yo me puse a investigar esa historia. Mucho tiempo después localicé a los policías que llevaron el tema, y detrás hay una historia alucinante que además tiene mucho que ver con esos aspectos del mundo del misterio de los que no se suele hablar, como son los imitadores. Los imitadores es una figura que viene del ámbito de la criminología, que son delincuentes que reproducen, imitan los hechos delictivos de otros delincuentes anteriores, aunque no son los autores de esos primeros delitos. Uh-huh. Aparecen muchas películas con lo de los asesinos en serie, ¿no? Que de repente aparece un tipo que, imitando a un asesino en serie, también mata gente, pero no es el asesino en serie. Bueno, pues en el mundo del misterio, en el ámbito de las estafas, de los fraudes, nos encontramos con muchos casos de imitadores, aunque de esto no se suele hablar, y uno de los que más ha generado es Humo. La historia de Humo, de los humitas, ha generado muchos imitadores, por ejemplo la secta del Edelweiss, que utilizaba el símbolo de Humo y las fotos de San José de Valderas para captar menores. Era una secta pedófila de Eddie González. Y en el caso de las hermanas Kronfeld, ellas cayeron en un grupo parecido. Los amigos de los hermanos de Humo comenzaron a recibir cartas anónimas con unos supuestos mensajes extraterrestres, y terminaron obsesionándose de tal manera por esta historia que obedecían ciegamente lo que decían esas cartas. Y cuando esas cartas, esos mensajes, les dijeron que tenían que poner unos anuncios en la prensa nacional anunciando que JJ Benítez primero estaba en coma, luego decían que había muerto, pues ellas lo hicieron. Y las hermanas Kronfeld, Sonia y Hilde Kronfeld, yo las estuve investigando, contacté con su familia, vienen de una familia muy adinerada, de origen palestino, pero radicada en América Latina. Eran empresarias, eran gente de una posición social y de una formación académica importante, pero eso no te salva, porque el peligro del esoterismo atenta a los sentimientos, no al intelecto. Bueno, por hacerlo breve, ellas fueron denunciadas por Benítez, lógicamente por esos anuncios. La policía investigó, se dio cuenta de que ellas a su vez habían sido engañadas y se volvieron a su país unos años después, pero siguieron obsesionadas por Benítez, por los ovnis, por los humitas, hasta tal punto que en mayo de 1996, y es un desenlace terrible, la policía de Honduras recibe una llamada telefónica denunciando que se han escuchado tiros en una urbanización de lujo. La policía se presenta en la casa de las hermanas Kronfeld y las encuentra muertas por impactos de bala, con una pistola del calibre .357 al lado de una de ellas, y deduce que una de las hermanas mató a la otra y posteriormente se pegó un tiro, ¿no? Una de las historias más brutales y más sorprendentes que yo me he encontrado en esa investigación. Y además está narrada en este libro del que esta noche estamos hablando, Los peligros del ocultismo, editado por Luciérnaga, escrito por Manuel Carballal y con un subtítulo que visibiliza su contenido: Crimen, delito y misterio, los peligros del ocultismo. Bueno, el libro obviamente requeriría de muchísimo más tiempo, y eso es lo que le vamos a dar a través de la lectura. Si queremos que
nuestros lectores, nuestros oyentes se conviertan en lectores de los peligros del ocultismo y descubran, por ejemplo, un capítulo íntegro dedicado a una de las figuras más relevantes de este panorama del misterio en la actualidad, como es Saint Germain, en cuyo desenmascaramiento te viste implicado, participaste junto a Juan José Sánchez Oro y David Cuevas. Está todo escrito aquí, está todo detallado cómo se desarrolló la investigación, y se van a encontrar ustedes también con un rico anecdotario de casos del archivo personal de Manuel Carballal, en los que los sonidos de un fantasma, de un caballo espectral, terminan siendo algo muy trivial y muy cotidiano dentro de una casa, o a veces las respuestas están en el inframundo literalmente hablando, es decir, bajo tierra podemos encontrar las respuestas a cuestiones que creemos que pertenecen a otra dimensión o al más allá. Hay un caso que yo recuerdo de hace ya más de 20, puede que 30 años, Manuel, un caso ufológico que cambió la vida, ¿no?, del testigo, y que terminó teniendo una explicación también como muy trivial. Claro, uno ante estos casos, y yo creo que sobre esto tú has reflexionado en más de una ocasión, se plantea si ese cambio fue para mejorar, fue positivo para esa persona, si le invitó a adquirir, a cultivar un código de conducta bastante más ético y bastante mejor para él incluso, si casi puede ser llegar a ser, si me permites, una jugarreta, decirle que lo que vio no era extraterrestre, sino algo bastante más terrenal, ¿no? Pero bueno, el cambio está ahí, ¿no? Claro, pero supongo que la responsabilidad de un investigador honesto Es decirle la verdad, claro. sea la que sea, Mm. para bien o para mal, y si eres investigador e investigas, te das cuenta de que en la gran mayoría de los casos encuentras la explicación. Si te limitas a recoger el testimonio, no, porque no investigas nada, Claro. pero si realmente haces una investigación, sueles llegar a la causa que ha originado el supuesto fenómeno, y a veces es muy sorprendente, muy anecdótica, muy pintoresca, pero como hay una componente emocional muy grande dentro de la experiencia paranormal, para el testigo que realmente vive su experiencia como algo extraordinario, como algo sobrenatural, pues puede puede infringir ciertos cambios de mentalidad que están muy bien, pero que podría haberlo sentido con cualquier otra cosa, con una experiencia física, con un viaje, con una relación afectiva. Si realmente esa chispa de divinidad, de ilusión está dentro de todos nosotros, puede activarse con cualquier cosa, ¿no? Y la experiencia paranormal, lo que queremos, una experiencia paranormal, puede ser una de ellas. Lo que ocurre es que en la inmensa mayoría de los casos no se trata de un origen sobrenatural o preternatural el que hay detrás de esa experiencia, sino que todos tendemos a divinizarlo y a exteriorizarlo y a buscar el origen fuera de nosotros mismos, cuando en realidad la mayoría de las veces todo está dentro de nosotros mismos. Manuel, en el archivo personal de Carballal, esté ordenado o desordenado, que no sé cómo lo tendrás ahora, tienes ahí una carpeta dedicada a casos que se resisten a ser explicados por métodos, digamos, convencionales o con explicaciones convencionales. Por supuesto, además estoy especialmente orgulloso de esa carpeta. Lo que ocurre es que va menguando con el paso de los años, se va haciendo cada vez más pequeña cuando abres un nuevo expediente y abres una investigación. Pero cuando yo empecé a publicar El Ojo Crítico hace un porrón de años, yo tenía la ilusión, y la sigo manteniendo, de poder publicar, junto con estos aspectos menos amables del mundo de lo paranormal, publicar casos genuinamente inexplicados. Yo no creo que exista lo inexplicable, creo que existe lo inexplicado por ahora. Lo que ocurre es que si tú realmente, honestamente, te has esforzado por encontrar la explicación, has tocado todas las puertas, has quemado todos tus recursos para intentar encontrar una explicación y no lo has conseguido, entonces es cuando honestamente, pienso yo, puedes referirte a esos casos con mayúsculas como casos no explicados, al menos por ahora y por mí. Y algunos de ellos se resisten, y tú sabes que yo soy muy exigente, que yo no suelo tirar la toalla. O sea, cuando yo me refiero a un caso como inexplicado para mí, realmente es que lo he intentado con todas mis fuerzas, ¿no? Y hay algunos casos ovni, algunos casos paranormales, de psíquicos, que se resisten y que son un poco esa llamita que permanece y que te hace mantener la esperanza, ¿no? Que realmente existen cosas
extrañas, cosas anómalas que justifican todo nuestro esfuerzo y todo el tiempo y el dinero que dedicamos. Pero la inmensa mayoría de los casos, al menos según mi experiencia, no son así, no son inexplicables. Manuel Carballal, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado. Enhorabuena por el libro. Ojalá es uno de esos libros a los que uno le desea una larga trayectoria y muchas ediciones, porque significará que la información, como tú dices, está llegando, y es un tipo de información que no es comercial, que no circula, que puede resultar aparentemente alarmista, pero en todo punto necesario para saber por lo pantanoso que pueden llegar a ser estos terrenos, y las precauciones sencillas, nada extraordinarias, a veces son de sentido común, que debemos de tomar ante ciertos aspectos de lo que etiquetamos como ocultismo, como misterioso, como esoterismo. Los peligros del ocultismo, crimen, delito y misterio, de Manuel Carballal, editado por Luciérnaga. Manuel, un fuerte abrazo, y que bueno, que lo que tienes entre manos concluya pronto, para poderlo disfrutar, para poderlo digerir. Al final van a ser muchos años de investigación, y en un santiamén nos lo vamos a merendar, ¿no? Los lectores, digo. Suele ocurrir. Suceder, sí. Lo que ocurre es que cuando empiezas una investigación sabes cuándo comienzas, pero no cuándo terminas ni a dónde te va a llevar. Y en este caso ya me ha hecho dar la vuelta a medio mundo. Fíjate, ahora tengo que seguir una pista ahí en Canarias también, de uno de los tipos. Y cuando empiezas con una cosa de estas, con una investigación, pues puede ocurrir cualquier cosa. Eso es lo fantástico y lo bonito de estos temas. Desde luego que sí. Un fuerte abrazo, Manuel. Un abrazo y mucha suerte en la nueva temporada. Gracias.